Bueno, vamos a ir directos al grano. En el mundo empresarial de hoy, la competencia es literalmente feroz. Ya no sirve con ser simplemente buenos, hay que rozar la perfección absoluta si queremos sobrevivir y destacar. Y justo aquí es donde entra una herramienta estratégica que es una auténtica revolución. Hoy vamos a analizar a fondo qué es Six Sigma. Y ojo, no lo veremos como una teoría aburrida, sino como lo que realmente es, el camino definitivo hacia la excelencia empresarial. Vamos a descubrir cómo esta metodología cambia por completo las reglas del juego y la forma en que operan las organizaciones. Vale, echemos un vistazo rápido a nuestra hoja de ruta para hoy. Sección 1, Introducción y objetivos. 2, Origen y evolución. 3, el concepto Six Sigma. 4, la metodología DMA+C paso a paso. Y por último, la sección 5, herramientas clave, concretamente Ishikawa y Pareto. ¡Empezamos! Sección 1. Introducción y objetivos. Enfrentando la competencia global. A ver, hoy en día, mejorar constantemente no es un lujo corporativo, es pura supervivencia. Si un proceso falla, se pierde dinero, se pierde tiempo y, lo que es peor, se pierden clientes. Nuestro gran objetivo con este análisis es entender cómo Six Sigma consigue reducir esa variabilidad y esos defectos casi a cero. Y para que no se quede solo en la teoría, vamos a apoyarnos en casos reales. Veremos el impacto que tuvo en gigantes internacionales como Motorola, pero también cómo se puede aplicar a escalas mucho más locales como el ejemplo de la hostería Arasari en Ecuador. La idea es que podamos extraer las claves para proponer mejoras reales y tangibles en cualquier tipo de empresa. Sección 2. Origen y evolución. De una crisis corporativa a un estándar global. Hablemos un poco de historia, porque es realmente fascinante. Imaginad los años 80. Occidente estaba sufriendo una crisis corporativa brutal frente al avance imparable de la tecnología japonesa. Motorola estaba sintiendo muchísimo esa presión y necesitaba contraatacar. Es entonces cuando su ingeniero Bill Smith, el auténtico padre de todo esto, diseña un sistema estadístico súper riguroso para frenar en seco los defectos de fabricación. Fue un éxito tan abrumador que en 1988 el CEO de Motorola se llevó el prestigioso Premio Nacional de Calidad Malcolm Baldrige. Pero la historia no se queda en las fábricas. En los años 90, el famosísimo Jack Welch implantó Six Sigma en General Electric y demostró algo increíble. Esta metodología funcionaba igual de bien en recursos humanos, en servicios o en finanzas. Una auténtica locura. Sección 3. El concepto Six Sigma. La matemática de la perfección. Vale, aquí viene el dato clave. Quedaos con este número. 3,4. Llegar al nivel 6 sigma, operando a 6 desviaciones estándar, significa que, como máximo absoluto, vas a tener 3,4 defectos por cada millón de oportunidades. Para que nos hagamos una idea de lo bestia que es esto, equivale a que se te caiga el bolígrafo al suelo una sola vez por cada 100 años que te pases escribiendo sin parar. No estamos hablando de acertar el 99% de las veces, estamos hablando de rozar un 99,9996% de perfección. Y lo mejor es que es una métrica universal. Nos sirve exactamente igual para comparar la eficiencia de una fábrica con la de un departamento financiero, o una pequeña tienda con una multinacional. Pero ojo, que la genialidad de Six Sigma no es solo un ejercicio de matemáticas para quedar bien, es una filosofía basada en datos que convierte directamente esa eficiencia operativa en euros contantes y sonantes. Menos errores significa menos costes y clientes muchísimo más felices. ¿Y cómo se aseguran de que esto se implante bien? Pues utilizando una jerarquía de expertos, a los que llaman belts o cinturones, inspirándose en las artes marciales. Estos profesionales tan capacitados son los que se encargan de liderar los proyectos y de conseguir que esa búsqueda de la perfección se convierta en el verdadero ADN de la organización. Sección 4. Metodología DMA+C paso a paso. El motor del cambio. Si llegara a esos 3,4 defectos es nuestro destino final, DMA+C es sin duda el motor que nos va a llevar hasta allí. Es un acrónimo de 5 pasos interconectados. Definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Y que quede claro, no son un par de sugerencias sueltas, es un método de investigación 100% lógico y sistemático, que siempre se centra en lo que aporta valor al cliente. Vamos a desglosar ahora mismo paso a paso cómo funciona este ciclo para solucionar problemas complejos en el mundo real. Empezamos por el primer paso, definir. Aquí cero impulsividad. Todo gran proyecto empieza teniendo el panorama clarísimo. Primero se establece el proyecto y se elige el equipo adecuado. Pero la clave de verdad está en mirar hacia afuera. Nos preguntamos, ¿quiénes son nuestros clientes? ¿Qué es lo que realmente necesitan? ¿Y cuáles son esas características críticas que ellos valoran en nuestro producto? Justo ahí, en ese cruce entre nuestros procesos y las expectativas del cliente, es donde saltan a la vista las oportunidades de mejora. Una vez definido el problema, pasamos al paso 2, medir. Aquí dejamos las intuiciones en la puerta. En Six Sigma mandan los datos. En esta fase usamos herramientas estadísticas para medir el tamaño real del problema. Establecemos métricas súper rigurosas y recopilamos datos precisos para responder a una pregunta vital. ¿Cuál es nuestro nivel Sigma actual? Es decir, antes de intentar arreglar nada, necesitamos saber con total exactitud lo eficiente o ineficiente que está siendo nuestro proceso a día de hoy.
Con todos esos datos ya en la mano entramos en la fase 3, analizar. Es el momento de convertir los números crudos en pura estrategia. Nos convertimos en detectives. El objetivo es procesar y examinar todo a fondo para encontrar la causa raíz del problema. Muchas veces lo que vemos a simple vista es solo un síntoma. Así que esta etapa nos exige rascar y profundizar hasta descubrir de manera innegable por qué y dónde están fallando exactamente las cosas dentro de nuestro proceso. Una vez que hemos pillado al culpable, toca pasar a la acción con el cuarto paso: mejorar. Aquí diseñamos un plan audaz pero muy calculado para cortar de raíz las causas de esos defectos. Pero cuidado, esto no se hace a lo loco. La metodología exige pruebas rigurosas. Cada solución que proponemos tiene que validarse estadísticamente para demostrar, con la ciencia en la mano, que de verdad va a optimizar el rendimiento y a resolver el problema. Y por fin llegamos al último paso, controlar. Y este es seguramente el más crítico para no fracasar. ¿Cuántas veces una empresa mejora algo y a los 2 meses vuelven todos a los viejos hábitos? Para evitar esto, en esta etapa se instauran sistemas para supervisar y controlar el nuevo proceso, asegurando que se mantenga estable a largo plazo. Y un apunte importantísimo que no podemos olvidar: el ciclo de Mike en realidad nunca termina. Su objetivo es instaurar una cultura donde la mejora continua sea permanente. Sección 5. Herramientas. Ishikawa y Pareto. Llevando la teoría a la práctica. Vale, para que todo este ciclo funcione necesitamos herramientas concretas. Fijaos en esta maravilla visual, el famoso diagrama de Ishikawa, o de espina de pescado. Cuando tenemos un problema gordo, como un fallo en la seguridad de un vehículo, esta herramienta nos obliga a dividir las posibles causas en categorías lógicas. Normalmente se usan las famosas M: maquinaria, materia prima, medio ambiente, mano de obra y métodos. Al ramificarlo así, dejamos de echarle la culpa únicamente al personal y vemos el problema desde un prisma mucho más global. Es fundamental para sacar a la luz las verdaderas causas y dar con ideas innovadoras. Ahora bien, encontrar el fallo con Ishikawa es solo el principio del camino. La verdadera magia en la gestión de una empresa está en la implementación. Una vez detectado el origen, hay que establecer un plan serio, con responsables y fechas límite. Hay que medir rigurosamente el antes y el después, no quitarle el ojo al progreso y tener la cintura suficiente para hacer ajustes sobre la marcha si algo no va bien. Eso sí, con un cuidado extremo para no arreglar una cosa y terminar estropeando otra por otro lado. Y nuestra segunda herramienta estrella es el conocidísimo principio de Pareto. Seguro que os suena. Nos dice básicamente que el 80% de las consecuencias provienen de tan solo el 20% de las causas. Llevado al terreno de la empresa, esto significa que la gran mayoría de nuestros defectos, quejas de clientes o agujeros financieros se deben a un puñado muy pequeño de errores que se repiten una y otra vez. Aplicar Pareto en el día a día tiene unas ventajas inmensas. Nos permite priorizar de verdad. En lugar de tener a nuestros equipos apagando pequeños incendios todo el día, concentramos toda la energía en esas pocas causas que van a generar el mayor impacto posible. Esto optimiza drásticamente nuestro presupuesto y nuestro tiempo. Además, nos obliga a tomar decisiones basadas en datos objetivos, eliminando las suposiciones y dándole a toda la organización una visión clarísima de dónde están las prioridades. Para estructurar bien la sesión pasaremos por 5 puntos clave. Empezaremos viendo cómo se mide el éxito a través de los indicadores, pasaremos a revisar la estructura humana, los conocidos cinturones de especialización, cómo fluye la dinámica en los equipos y para rematar haremos un balance muy objetivo de sus ventajas y desventajas. Así que arrancamos por el principio, el primer bloque, los indicadores de desempeño o básicamente cómo sabemos si lo estamos haciendo bien. Atención a este número, 3,4. En el modelo Six Sigma no valen las suposiciones, todo va de datos estadísticos rigurosos. Y la meta final es, sinceramente, de lo más exigente, conseguir un máximo de, ojo, solo 3,4 defectos por cada millón de oportunidades. Hablamos de un estándar de excelencia operativa absolutamente brutal. Claro, para acercarse a esa cifra tan impresionante, las organizaciones se apoyan en 3 pilares fundamentales. Primero, controlar milimétricamente la tasa de defectos. Segundo, la productividad, es decir, exprimir al máximo y optimizar los recursos disponibles. Y tercero, la satisfacción del cliente, porque al final del día, todo esto sirve para cumplir con las exigencias críticas de calidad que pide el mercado. Y para lograr ese control, entran en juego herramientas visuales y matemáticas maravillosas, como el archiconocido diagrama de Pareto. En el entorno industrial real, esto se utiliza muchísimo para analizar las tasas de defectos y poder atacar de raíz y de forma rápida aquellas fallas recurrentes que provocan la mayor parte de las pérdidas. Pasamos al segundo bloque, la estructura y los roles clave. Es decir, la arquitectura humana indispensable detrás de la metodología. Porque, seamos sinceros, las métricas y los números no hacen magia por sí solos. Necesitamos personas.
Cualquier plan de mejora fracasa sin una estructura clara. Todo arranca en la alta dirección, que marca el rumbo y pone los recursos sobre la mesa. Luego, los gerentes y responsables de calidad supervisan los procesos. Y, cómo no, los equipos de trabajo están al pie del cañón, ejecutando todo y detectando los problemas en la primera línea. Pero la cosa no queda ahí. A nivel estratégico, todo proyecto de Six Sigma cuenta con una guía de alto nivel. Tenemos al patrocinador, que es quien aprueba el proyecto, al campeón, que se encarga de derribar obstáculos y asegurar los recursos, y al propietario del proceso, que es esa figura clave que garantiza que las mejoras conseguidas no se queden en papel mojado, sino que se mantengan vivas en el tiempo. Llegamos al tercer punto, y quizá el más llamativo y conocido de todos, los cinturones del Six Sigma, los niveles de especialización. Aquí es donde la metodología toma prestada esa genial analogía de las artes marciales para definir jerarquías. Tenemos 5 niveles muy claros. El White Belt, o cinturón blanco, domina los fundamentos básicos. Luego está el Yellow Belt, que participa dando soporte a los equipos. Subiendo un escalón, el Green Belt ya libera proyectos de menor escala. El Black Belt es el experto que ataca proyectos altísimamente complejos. Y en la mismísima cúspide, el Master Black Belt, que es quien define las estrategias globales y asesora a todos los demás equipos. El aspecto crucial de todo este sistema de cinturones recae en la figura del líder del proyecto, que suele ser un Green o un Black Belt. Esta persona lleva a sus espaldas la inmensa responsabilidad de transformar problemas operativos en soluciones reales. Para ello, aplican metodologías súper sólidas como el ciclo DMIC, garantizando que cada dato se convierta en una mejora real y palpable dentro de la empresa. Entramos en el cuarto punto, la dinámica de los equipos, cómo colaboran y, sobre todo, cómo evolucionan estas mentes brillantes. Contar con los mejores especialistas es indispensable, por supuesto, pero la verdadera magia ocurre cuando se integran para formar equipos altamente sinérgicos. Dependiendo del reto, las empresas pueden armar equipos ad hoc para proyectos muy puntuales, montar células de trabajo, crear unidades autodirigidas o incluso equipos multifuncionales que mezclen diferentes disciplinas. Hoy en día hasta tenemos equipos virtuales logrando la excelencia desde distintas partes del mundo. Eso sí, cualquier equipo, por muy bueno que sea, atraviesa las famosas fases de Tuckman. Todo empieza con la formación. Luego, de forma casi inevitable, se pasa por una etapa de conflicto o choque de ideas. Tras superar eso, llega la normalización. Ahí es donde verdaderamente se dispara el alto desempeño y, por fin, se alcanza la fase de transformación al lograr los objetivos con éxito. Es un ciclo vital apasionante. Y para ir cerrando este análisis, aterrizamos en el quinto y último bloque. El resumen ejecutivo, donde evaluaremos con total transparencia las ventajas y desventajas. Hay que reconocer que las ventajas son absolutamente contundentes. Adoptar este modelo proporciona una reducción de defectos drástica y estabiliza los procesos de una manera increíble. Ayuda a tomar decisiones basadas exclusivamente en datos puros, optimiza cada recurso al milímetro y, lo que es mejor, forja a largo plazo una verdadera cultura corporativa de mejora continua. Sin embargo, para tener una visión empresarial completa, no podemos quedarnos solo con lo bueno. Hay que poner en la balanza esos impresionantes beneficios de calidad frente al gigantesco impacto en los costes. Y es que lograr esa estabilidad perfecta requiere inevitablemente invertir en altísima tecnología, certificaciones constantes y contratar mano de obra especializada. Y todo eso, lógicamente, cuesta dinero. No se puede pasar por alto esta desventaja estructural. Esa obsesión casi microscópica por alcanzar la perfección exige inversiones considerables de tiempo y dinero, lo que a menudo termina inflando los costes de producción y, por ende, el precio final de venta. Al encarecer el producto, existe un riesgo muy real de alejar a ese sector del mercado que busca simplemente opciones más económicas. Así que, para rematar, queda en el aire una reflexión estratégica clave para cualquier futuro plan de negocios. Sabiendo todo el esfuerzo y la inversión masiva que exige el Six Sigma para rozar ese anhelado cero defectos, ¿justifica de verdad la perfección técnica ese ineludible aumento en los costes operativos? Analizar y responder a esta gran incógnita es exactamente lo que marcará el éxito o el fracaso a la hora de implementar este poderoso sistema. Ahí queda esa reflexión. Hola a todos. Hoy vamos a meter la cabeza de lleno en uno de los casos de transformación empresarial más alucinantes de las últimas décadas. Hablamos de Motorola y de cómo literalmente le dieron la vuelta a toda su operativa interna. Porque, a ver, esto no va solo de teléfonos móviles, ¿eh? Va de una metodología tan potente que cambió las reglas del juego en la industria a nivel mundial y marcó un antes y un después en los estándares de calidad. Para que no nos perdamos, este es el mapa de ruta de hoy. Arrancamos con un poco de historia y el giro de negocio actual, luego veremos la crisis brutal que sufrieron en su día, cómo aplicaron el famoso modelo de Mike,
qué es eso de los cinturones Six Sigma y cerraremos poniendo en la balanza las ventajas y desventajas. Vamos a ello. Punto número 1. La historia y el negocio. Porque claro, para entender la magnitud del problema, primero hay que conocer a nuestro protagonista. Fijaos en esta trayectoria porque es para enmarcarla. 1928, nacen como Galvin Manufacturing. 2 años después, ya están lanzando la primera radio para coches, juntando la palabra motor y ola. Y ¡boom!, nace Motorola. Pero ojo, que la cosa no se queda ahí. Es que en el 69 sus equipos se usaron en las comunicaciones del mismísimo Apolo 11. Sí, la misión que llegó a la Luna, una pasada. Luego en el 73 se sacan de la manga el primer teléfono móvil portátil del mundo. Damos un salto a los 2000 y revientan el mercado global con el mítico Motorola Razr. Seguro que muchos os acordáis. Y la historia da un giro en 2014 cuando Lenovo compra la división de móviles. En definitiva, no estamos hablando de un actor secundario, sino de un auténtico pionero tecnológico. Entonces, ¿dónde están operando hoy en día? Pues se mueven en un terreno de altísima tensión, el sector de la tecnología y las telecomunicaciones. Básicamente su núcleo se centra en smartphones con Android, en montar equipos de comunicación súper seguros para empresas y en innovar sin descanso en conectividad móvil. Es decir, están en un ecosistema donde la competencia es brutal y el margen de error es, bueno, prácticamente nulo. Y justo ese margen de error es el que nos lleva de cabeza al siguiente punto. Pasamos al punto 2, la crisis y la justificación. Porque sí, hasta los gigantes más intocables tropiezan de vez en cuando. Imaginaos el panorama en los años 80. Por un lado tenemos a los competidores japoneses fabricando como auténticos relojes suizos, poquísimos errores y unos estándares de calidad que dejaban a todo el mundo con la boca abierta. Y por otro lado, la realidad de Motorola. Estaban fabricando equipos electrónicos y semiconductores con unas tasas de defectos altísimas. Esto no era solo un mal día en la oficina. Esto significaba pérdidas económicas masivas, montañas de piezas tiradas a la basura, tener que rehacer el trabajo constantemente y, lo que es peor, unos clientes que perdían la confianza. Así que adoptar una nueva forma de trabajar no fue un simple capricho de los directivos, que va, era una estricta cuestión de supervivencia. Necesitaban frenar la sangría y recuperar su lugar en el mundo. Y esa necesidad de no desaparecer nos lleva de la mano al tercer capítulo, la aplicación del modelo DMIC, el arma que eligieron para combatir la ineficiencia. A ver, ¿qué es exactamente esta herramienta? El DMIC es el pilar maestro de la metodología Six Sigma. Olvidaos de la intuición o de las suposiciones. Esto es un enfoque impulsado al 100% por datos puros y duros para mejorar procesos y reducir los errores hasta dejarlos casi en cero. Es, literalmente, coger un problema gigantesco y aplicar estadística científica para desarmarlo hasta encontrar la solución exacta. Y el acrónimo marca estos 5 pasos innegociables: definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Y el orden aquí es sagrado, es una secuencia cronológica, porque no puedes mejorar algo si no sabes por qué falla, y desde luego no puedes analizar aquello que antes no has medido. Cada fase es el cimiento de la siguiente, para crear una barrera impenetrable contra los fallos. Vamos a destripar las 2 primeras fases. En definir, en la compañía tuvieron que hacer un ejercicio de brutal honestidad. Buscaron exactamente cuáles eran los procesos que daban más dolores de cabeza, sobre todo los que más pasta costaban y más afectaban al cliente final. Una vez tuvieron el blanco fijado, pasaron a medir. Aquí entra la artillería pesada de la estadística. Empezaron a recopilar datos reales a lo bestia. Evaluaron tiempos de producción, contaron cada maldito defecto y calcularon hasta el último céntimo de lo que costaban esas fallas. En resumen, dejaron de adivinar qué iba mal y empezaron a cuantificarlo con precisión quirúrgica. Con todos esos datos sobre la mesa, tocó analizar. Querían encontrar la causa raíz exacta de la enfermedad. ¿Era maquinaria deficiente? ¿Fallos humanos? ¿Procesos mal diseñados? Y al dar con la clave, avanzaron a mejorar. Esto no fue un parche rápido, implicó formar a todos los trabajadores, automatizar procesos de forma inteligente y estandarizar la calidad a un nivel casi obsesivo. Pero para mí, la magia de verdad está en el último paso: controlar. Porque de nada sirve arreglar el problema si a los 2 meses vuelven los malos hábitos. Para evitarlo, montaron auditorías continuas y unos indicadores de rendimiento súper estrictos. Arreglaron el problema de raíz y luego le echaron el cierre con 3 candados. Pero claro, cualquier estrategia en un papel no hace absolutamente nada sin las personas adecuadas para ejecutarla. Eso nos lleva al punto 4, el sistema de cinturones Six Sigma, la mecánica humana detrás del éxito. Inspirado directamente en los grados de las artes marciales, este organigrama reparte las responsabilidades basándose en cuánto sabe cada empleado de la metodología. Fijaos cómo va escalando la cosa. Empezamos en la base, con los White Belts, que dan un apoyo más fundamental. Un escalón más arriba, los Yellow Belts ya se meten a recopilar información vital en proyectos pequeños. Luego vienen los Green Belts, analizando problemas concretos y proponiendo mejoras de forma activa.
Y entonces entramos en la liga de los pesos pesados. Los Black Belts son los que lideran los proyectos más complejos y dominan la estadística por completo. Por encima de ellos están los Master Black Belts, los auténticos gurús técnicos y formadores. Y en lo más alto, los Champions, que son altos directivos encargados de que a esta gente no le falte ni un solo recurso ejecutivo para triunfar. Una jerarquía corporativa perfectamente engrasada hacia la mejora continua. Con todo este contexto operativo sobre la mesa, llegamos a la recta final. La sección 5. El análisis de ventajas y desventajas. Vamos a poner las cartas sobre la mesa para sopesar el impacto real de todo esto. A ver, los éxitos conseguidos fueron, sinceramente, monumentales. Al aplicar el Six Sigma, la producción se optimizó de una manera increíble. Los desperdicios, los retrabajos y los gastos absurdos cayeron en picado. Al obligar a todo el mundo a tomar decisiones basadas únicamente en datos estadísticos y olvidarse de las corazonadas, la eficiencia se disparó. Además, gracias a todo ese tema de los cinturones, crearon una cultura de mejora continua, súper sólida en toda la empresa. El resultado final, pues que lograron recuperar toda esa competitividad internacional perdida frente a sus rivales, reclamando de nuevo su trono en la cima del exigente sector tecnológico. Sin embargo, la perfección no existe, y hay que hablar del coste de todo esto. Montar la metodología Six Sigma desde cero cuesta una verdadera barbaridad de dinero. Pensadlo un momento. La inversión astronómica en formación exhaustiva para todos esos cinturones, la compra de licencias para herramientas estadísticas complejas, la creación de sistemas de supervisión, es una carga financiera inicial dificilísima de asumir, incluso para un mastodonte corporativo de este tamaño. Y los roces del día a día no se quedaron atrás. Hubo una enorme resistencia al cambio por parte de los propios empleados, que de repente se veían sometidos a unos niveles de control a los que no estaban acostumbrados. Además, hay que tener claro que el de Mike no da resultados de un día para otro, requiere mucha paciencia. También tiene un punto muy frágil. Si tomas malos datos en la fase de medición, absolutamente todo el sistema fracasa. La complejidad estadística a menudo resultaba abrumadora para muchos trabajadores. Pero ojo a este último detalle, que es crítico para una tecnológica. A veces, este nivel de obsesión, de exceso de burocracia y de control extremo en busca de la perfección técnica puede llegar a asfixiar la flexibilidad. Demasiada estructura a veces frena esa chispa de innovación que necesitas para inventar el próximo gran producto. Todo lo cual nos deja con una reflexión súper interesante para cerrar este análisis. Visto lo visto, ¿sigue siendo viable esa pesada burocracia del Six Sigma ahora que estamos en plena era de la inteligencia artificial? Hemos comprobado paso a paso cómo este enfoque, tan sumamente rígido, estructurado y basado en datos, salvó a un gigante de la tecnología en su peor momento de los años 80. Pero hoy en día, en un panorama empresarial global que va a la velocidad de la luz, donde la inteligencia artificial promete optimizar procesos productivos en milisegundos sin intervención humana constante, ¿sigue teniendo sentido depender de metodologías tan burocráticas y de jerarquías de analistas tan masivas? Es sin duda una pregunta absolutamente fascinante para pensar hacia dónde se dirige el futuro de la gestión empresarial. Hola a todos, qué bueno que nos acompañan en este análisis visual. Hoy vamos a desempacar una historia súper interesante. Imagínense esto, una metodología corporativa pesadísima, de esas que típicamente usan los gigantes tecnológicos o manufactureros, aplicada a un pequeño ecolodge local. O sea, suena rarísimo, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo usar datos estructurados para ordenar el caos diario es, honestamente, una genialidad. A ver, para ponernos en contexto, esta es la hostería Arasari. Se construyó por ahí del 2007 en Mindo, Ecuador. Si no conocen Mindo, es un lugar mundialmente famoso por su bosque nublado y una biodiversidad increíble. Un verdadero paraíso para descansar. Pero, bueno, lo que pasaba puertas adentro, detrás del mostrador de recepción, no tenía nada de pacífico. Esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Empezaremos con el problema, luego pasaremos por las fases de definir y medir, analizaremos la verdadera causa raíz, veremos cómo mejorar y controlar la situación, y cerraremos con el impacto real de Six Sigma. Empecemos con el primer punto, el problema exacto que tenían en Arasari. 7 minutos. Ese era el tiempo promedio que un huésped tenía que esperar parado en la recepción. Imagínense llegar a súper cansados del viaje y tener que esperar tanto. ¿La razón? El proceso dependía de que el recepcionista llamara por teléfono a la administradora para confirmar precios y disponibilidad de cabañas. Si ella no contestaba de inmediato, ¡boom!, todo se paralizaba. Un cuello de botella gigante. Y claro, la prisa y la presión traen errores. El 12% de los registros terminaban mal. Faltaban datos o había errores financieros en los cobros. Y lo peor de todo,
o sea, la cereza del pastel, es que las multas por esos errores las pagaban directamente los mismos empleados. Así que ya se imaginarán, el nivel de frustración en el equipo estaba por los cielos. Así que pasamos a la etapa 2, definir y medir. Vamos a ponerle números fríos a este drama emocional. Aquí es donde entra al rescate el famoso modelo de Make de Six Sigma. Ya saben, definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Básicamente la mejor lupa de detective para encontrar ineficiencias empresariales. En la primera etapa, el equipo fue directo al grano y definió una meta clara: reducir esa espera para que el 95% de los clientes fueran atendidos en 3 minutos o menos. Luego pasaron a medir la realidad y recopilar los datos base. Y los números fueron brutales. Resulta que el 70% de los clientes esperaba más de 5 minutos. Si lo traducimos al lenguaje estadístico de Six Sigma, estamos hablando de más de 700,000 defectos por millón de oportunidades. En serio, eso es un nivel menor a un Sigma. Básicamente, un resultado pésimo que pedía a gritos una intervención. Llegamos al paso 3, analizar la causa raíz. Y aquí es donde la historia da un giro súper interesante. Prepárense para esto. Todos en la hostería juraban que el gran problema era una mala comunicación entre la recepción y la administración. Pero, y aquí está el detalle clave, descubrieron que esa supuesta mala comunicación era en realidad solo un síntoma. No es que las personas no quisieran hablarse. El verdadero problema era que el sistema simplemente no les daba las herramientas para hacerlo bien. Al utilizar herramientas analíticas como los diagramas de Ishikawa y de Pareto para buscar el porqué, se dieron cuenta de que había 4 grandes culpables estructurales. Primero, la ausencia total de un sistema digital de reservas. Segundo, 0 procedimientos operativos estandarizados que estuvieran a la vista. Tercero, falta de entrenamiento al personal. Y cuarto, una dependencia absoluta de la administradora. O sea, el caos era estructural, para nada personal. Pasamos a la fase 4. ¿Cómo mejorar todo esto? Y lo más importante, mantener el control. Lo genial de la fase de mejora es lo simple y directa que fue. Miren cómo conectaron el diagnóstico con la cura. No hay sistema digital, pues crearon un tablero compartido en Google Sheets. No hay procesos estandarizados, escribieron una guía clara y la pegaron en la pared. Falta capacitación, dieron un entrenamiento específico de 1 hora. Y la dependencia del teléfono, activaron un simple desvío de llamadas hacia alguien de respaldo. Soluciones súper económicas y al punto. De verdad, hay una ironía bellísima en todo esto. Tienes una metodología súper compleja como Six Sigma, llena de cálculos y estadísticas, y la gran conclusión brillante fue que la mayor parte del problema se resolvía literalmente con una hoja de cálculo gratuita en la nube. Eso era todo. No tuvieron que comprar ningún software carísimo para evitar las llamaditas telefónicas en cada registro. Pero claro, mejorar de nada sirve si a la semana vuelves a los malos hábitos. Ahí entra la fase de controlar. Implementaron un monitoreo continuo de las llamadas y las quejas usando un sistema de colores tipo semáforo. Así, el personal ve sus metas todos los días. Si el tiempo de espera sube a rojo, ¡pum!, se activa un protocolo de contingencia. Este control asegura que el viejo cuello de botella jamás regrese. Y la transformación proyectada es impresionante. Pasaron de una espera caótica de 7 minutos a una meta de 3 minutos o menos. De tener errores en el 12% de los registros a apuntar a menos del 1%. En términos técnicos, este tremendo salto masivo lograría un nivel de 3.0 sigma y en un par de meses una caída del 80% en las quejas. Una verdadera revolución. Y por fin llegamos a la sección final. El impacto real de usar Six Sigma. Hay un mito súper común de que tomar decisiones basadas en datos es un lujo exclusivo para megacorporaciones con presupuestos millonarios. Totalmente falso. La realidad es que Six Sigma se puede aplicar a cualquier tipo de organización, no importa si son enormes o pequeñitas. El modelo de Make simplemente te obliga a seguir un orden lógico y dejar de adivinar, y funciona igual de bien en una empresa de tecnología que en un refugio ecológico local. Entonces, si consideramos que ni siquiera se necesita gastar una fortuna, sino que basta con el compromiso de medir la realidad y aplicar herramientas lógicas como Make, el camino hacia la eficiencia está ahí, abierto para todos. Lo que nos deja con una gran pregunta para reflexionar.
Si un pequeño Ecolodge pudo usar Six Sigma para transformar completamente su servicio y acabar con el caos, ¿qué está deteniendo a otras empresas de hacer exactamente lo mismo? Exploraremos cómo el rigor de los datos y el diseño de procesos pueden llevar a cualquier organización, sin importar su tamaño, hacia la excelencia operativa. Para ello, seguiremos esta ruta. Primero, las conclusiones claves sobre Six Sigma. Segundo, el modelo DMEIC. Tercero, su impacto real en la hostería Arasari. Cuarto, qué recomendaciones nos deja para las pymes. Y por último, el gran reto de la agilidad. ¡Vamos a ello! Sección 1. Conclusiones sobre Six Sigma. Los datos por encima de la intuición. La gran revelación del estudio es clarísima. Six Sigma fulmina las decisiones improvisadas. Y el motor de todo esto es el famoso modelo DMAIC: definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Ojo, que no es solo una lista de tareas, es un marco de resolución de problemas súper estructurado. Básicamente te obliga a seguir un orden lógico y actúa como un escudo contra los típicos parches rápidos, asegurando así un control verdaderamente sostenible a largo plazo. Sección 2. El modelo de Mike y su aplicación universal. Siempre ha existido el mito de que estas herramientas tan analíticas son exclusivas para los gigantes industriales. Pues bien, la conclusión más rompedora del documento nos dice que Six Sigma es completamente universal. Da exactamente igual si hablamos de reducir los tiempos de espera en la recepción de un hotelito o de optimizar la cadena de montaje de una corporación masiva. El marco analítico es idéntico. El tamaño de la empresa de verdad no limita para nada su eficacia. Sección 3. Impacto en la hostería Arasari. Un caso de estudio real. Para ver esto en acción, el trabajo analiza lo ocurrido en la hostería Arasari. Al principio todo el mundo pensaba que las demoras en el registro de huéspedes se debían, a una supuesta mala comunicación. Pero el análisis estructural destapó la verdad. Había una ausencia total de procesos. Lo normal aquí habría sido proponer gastar una fortuna en un software nuevo, pero la metodología dictó soluciones de bajísimo coste. Un simple tablero compartido en Google Sheets, redactar un procedimiento operativo estándar bien claro y formar al personal. Todo esto nos demuestra que ser eficientes no requiere presupuestos desorbitados. Y los datos resultantes hablan por sí solos. Los tiempos de espera pasaron de unos tediosos 7 minutos a solo 3. Y la tasa de error se desplomó de un preocupante 12% a menos del 1%. Es una mejora abismal. Estamos hablando de un salto gigantesco en la eficiencia y en la experiencia del huésped, logrado únicamente aplicando la lógica y utilizando herramientas del día a día. Sección 4. Recomendaciones para pymes. La importancia de empezar a medir. Esta cita, extraída directamente del estudio, da en el clavo. Sin información de base, cualquier mejora va a seguir siendo solo intuición, y ahí es exactamente donde muchas empresas ecuatorianas siguen fallando. Y es que este es el gran talón de Aquiles. El primer paso crítico para cualquier pequeña empresa no es contratar consultores carísimos, sino empezar a registrar sus datos operativos. Si no mides lo que haces, cualquier cambio que intentes es dar palos de ciego en la oscuridad. Los datos son, literalmente, la luz hacia la optimización. Sección 5. El reto de la agilidad. Equilibrando control e innovación. Si nos vamos al otro extremo corporativo, tenemos a gigantes como Motorola, los mismísimos pioneros en Six Sigma. Lograron reducir defectos a niveles históricos con una supervisión súper estricta. Pero el análisis lanza una advertencia clave. Cuidado, porque el exceso de control puede asfixiar la capacidad de respuesta. En los mercados tecnológicos de hoy, que cambian a un ritmo vertiginoso, la lentitud te mata. Por eso, la recomendación estratégica final es que las corporaciones tienen que fusionar ese alto rigor estadístico para evitar errores con la flexibilidad de las metodologías ágiles. Esa simbiosis es indispensable para seguir innovando con éxito. Llegados a este punto y viendo cómo la recolección de datos puede transformar desde un pequeño hostal hasta una multinacional de vanguardia, nos queda una gran reflexión. ¿Están las organizaciones modernas verdaderamente utilizando los datos para evolucionar o siguen atrapadas en la ilusión de la intuición? Ahí queda la pregunta sobre el futuro de nuestros procesos. Gracias por acompañarnos en este análisis.